Seguimos en Negocios en Imagen. Vamos a platicar ahora con Francisco Madrid, el director del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac, a propósito del crecimiento que registró el Producto Interno Bruto turístico, de acuerdo con las cifras desestacionalizadas del INEGI al cierre del segundo trimestre del año. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Darío, muy buenas tardes. Gusto saludarte y de saludar a tu auditorio. ¿Cómo podemos interpretar este dato del INEGI? Pues ahora sí que como dirían por ahí, con los otros datos, ¿no? Porque es cierto que hay ¿Cuáles un son los otros crecimiento datos? en comparación interanual y en la comparación con el trimestre previo, pero cuando comparas interanualmente, pues estás comparando con el peor momento de los estragos que dejó la pandemia en el sector turístico. Es decir, comparas con ese segundo trimestre del 2020, en donde buena parte de los hoteles estuvieron completamente cerrados, ocupaciones pues abajo de 10%. Es una comparación, me parece, correcta, pero insuficiente para explicar la realidad. Si queremos tener algo más oportuno, algo más que nos dé más claridad, deberíamos comparar estos datos del ITAT con los datos del ITAT del mismo trimestre, pero de 2019, es decir, un año más o menos regular. Y en ese comparativo todavía encontramos que el Producto Interno Bruto turístico, el PIB turístico, está en número redondo 20% por debajo de ese año regular. Ese me parece que es el punto de comparación. De ninguna manera esto quiere decir que no se ha avanzado mucho. Hay un proceso de recuperación, como lo hemos comentado antes en tu espacio, Darío, en ciertos segmentos, en ciertos destinos, pero falta mucho camino por recorrer y de ninguna manera pudiéramos estar festejando que ya la recuperación está consumada. ¿Cómo estás? Te saluda Rogelio Varela. Francisco, este rebote que se observa en la industria turística que nos mencionas, ¿en qué medida ha podido pues subsanar la pérdida de empleo que también se dio de manera relevante en este sector? Es un tema, me parece, central, porque ha venido, digamos, una recuperación del empleo, pero esta recuperación, nuevamente, por las mismas razones, no alcanza a subsanar toda la pérdida de empleo. El Cicotura Náhuac hoy liberó dos infografías que revisan la evolución de los empleos formales en dos sectores de la actividad, en el componente hotelero y en la parte de servicios de alimentos y bebidas. Y cuando comparamos los datos con los de, perdón, de enero de 2020, es decir, antes de la pandemia, observamos que hay 40,000 empleos, número redondo, menos de empleos en los hoteles y alrededor de unos 90,000 empleos menos en la parte de servicios de alimentos y bebidas. O sea, sumamos casi 130,000 empleos pendientes solo en la parte formal. La Secretaría de Turismo, en su indicador trimestral del empleo turístico, comparando los mismos periodos, segundo trimestre 2020, segundo trimestre 2021 con el de 2020, pues todavía habla de más de 500,000 empleos que no se alcanzan a recuperar. Y probablemente algunos de esos empleos simplemente nunca se recuperen por los cambios estructurales que se está dando en algunos segmentos, particularmente en los que tienen que ver con el turismo de reuniones y con el turismo de negocios individuales. ¿Crees que ese segmento, el de grupos y convenciones y de negocios, pues ya no vaya a ser el flujo de paseantes al que estábamos acostumbrados antes de la pandemia? Es muy posible que no, porque las propias presiones que tienen las empresas luego de las pérdidas que han afrontado, les llevan a reducir eh, y a ser mucho más cuidadosos en los costos y el renglón de los viajes, pues es un renglón favorito para revisar la posibilidad de hacer ahorros. Lo que hemos aprendido, perdón, con la tecnología que hoy existe es que algunos de estos viajes pues ya no son necesarios. La tecnología nos permite subsanar esta falta del contacto, como lo estamos haciendo ahora, con un enlace a través de una plataforma en Internet.
Por tal razón, digamos, el mejor ejemplo es que la Ciudad de México, que es un destino sobre todo de negocios, sobre todo de reuniones, apenas está operando al 40% de ocupación, cuando en un año regular a estas alturas, en noviembre, deberíamos estar arriba del 70%. Todavía hay un margen de recuperación, pero muy probablemente una parte simplemente no se recuperará. Claro, Francisco. Y toda esa menor actividad que nos mencionas en la industria turística, sobre todo en la parte de negocios, ¿cómo ha impactado la recaudación, el impacto sobre el fisco? Nosotros hicimos una estimación. Primero, en términos de la reducción del consumo turístico, y el impacto es brutal. Teníamos un cálculo en comparación con 2019 de una merma en el consumo de 1 billón de pesos en el año 2020. Para los primeros dos trimestres de este año, estimamos 400,000 millones de pesos, llevamos 1.4 billones de pesos. Esto nos lleva a calcular una reducción en ingresos fiscales solamente en el sistema IVA e ISR por arriba de 80,000 millones de pesos, y en los estados por concepto de impuestos sobre hospedaje estamos hablando de una cantidad en torno a unos 4,000 millones de pesos. Es decir, el propio fisco está sufriendo estas consecuencias de la caída del consumo turístico. ¿Dónde ves tú que existe un verdadero repunte de la actividad que nos permita pues estar hablando ya de que recuperó sus niveles prepandemia? Sin duda en el segmento de sol y playa, particularmente el que depende de mercados internacionales. Me refiero específicamente a los destinos que son conectados con los aeropuertos de Cancún, de Puerto Vallarta y de Los Cabos. Allí la parte del mercado norteamericano ha hecho toda la diferencia. Los Cabos sin duda es el destino más emblemático de esta recuperación. Los pasajeros reportados, los pasajeros internacionales reportados en el mes de octubre, pues ya están arriba del 25%. Cancún prácticamente ya también está marcado territorio positivo. Ahí es donde está la recuperación. En general, el mercado norteamericano, cuando se compara interanualmente, ya estamos arriba del año pasado. Si comparamos el acumulado del año, estamos por ahí del 11% abajo, recordando que los primeros meses de este año fueron muy malos. Ahí es donde está clara la recuperación. Un poco después vienen los destinos fronterizos y también los destinos de playa que dependen del mercado nacional. Algunos casos son pues, niveles prepandemia notables, como Mazatlán, por ejemplo, que trae un magnífico desempeño. Claro. Con la apertura de la frontera norte, Francisco, ¿tú ves que en la última parte del año puede haber, digamos que una cierta mejoría en los niveles de ocupación de los hoteles que están en la frontera? No, la apertura reciente no es relevante para el turismo mexicano, porque no estuvo cerrado México, lo que estuvo cerrado es Estados Unidos, ¿no? Entonces no veo yo que haya un mayor impacto, una mayor incidencia. Eh, Diría que los destinos que más rápido reaccionaron desde el año pasado fueron precisamente los destinos fronterizos. Eh, y ahí es donde la ocupación hotelera particularmente tuvo un mejor comportamiento en el segundo semestre del año pasado. Pero no veo, digamos, mayor efecto por la reciente apertura. Más bien el efecto positivo sería para los destinos de la zona sur de Estados Unidos, que sí vieron mermados los ingresos por el cierre de estas fronteras y digamos, contención de mexicanos viajando a Estados Unidos. Pues Francisco Madrid, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac de México, como siempre, un placer platicar contigo. Muchas gracias por la entrevista. Gracias, al contrario, Darío.